Tira sus cosas y manda a los hijos al orfanato. No necesitamos a esa familia enferma. Gritaba la suegra a mi marido mientras yo yacía sin fuerzas. Mi esposo obedientemente tomó las llaves y se fue, sin siquiera mirar atrás. Cuando la puerta se cerró de golpe, se me acercó el hijo mayor, me tendió una cajita y susurró: «Mamá, no llores, el abuelo me dijo que te entregara esto cuando papá nos abandonara». La abrí y me quedé paralizada, ni siquiera podían imaginar lo que había dentro. Hola. Escriban en los comentarios desde donde nos escuchan, no olviden suscribirse y dar like. Que disfruten la escucha. Pero antes de todo eso hubo aquella terrible noche en la que el mundo de Sofía Abrera dejó de existir. Sofía intentó incorporarse apoyándose en el codo, pero la habitación comenzó a girar ante sus ojos. Le zumbaba la cabeza, como si estuviera rellena de algodón, y el cuerpo le parecía ajeno, pesado y desobediente. Aquel extraño resfriado la atormentaba ya desde hacía 2 semanas. Los médicos de la clínica local solo se encogían de hombros, le aconsejaban beber más infusiones de hierbas y guardar cama. Pero cuanto más permanecía acostada, peor se sentía. A través del zumbido en los oídos oyó un estruendo. El sonido era brusco, desagradable, solo así puede sonar el metal al golpear la madera. Con dificultad, Sofía bajó las piernas de la cama. El suelo estaba helado. Se echó sobre los hombros una vieja bata gris y, apoyándose en la pared, salió al pasillo. En la sala reinaba el caos. En medio de la habitación estaba Nélida Gutiérrez. Como siempre, era impecable, traje estricto color café, peinado perfecto, ni un solo cabello fuera de lugar. Señalaba con el dedo hacia el rincón donde estaba el escritorio de trabajo de Sofía. «Arturo», dijo, «ya está». La voz de la suegra cortaba el aire como un látigo. «Esos trapos, esas máquinas, todos esos hilos. A bolsas de basura». Inmediatamente. Arturo, el marido de Sofía, se movía nervioso junto al escritorio. Agarraba las telas caras que Sofía había pedido para sus clientas y las arrugaba, metiéndolas a presión en bolsas negras de plástico. «Arturo». Lo llamó Sofía con una voz débil y ronca. «¿Qué está pasando? ¿Por qué tocas las máquinas?» Arturo se quedó inmóvil, pero no se volvió. Sus hombros se estremecieron. «Oh, ya despertó nuestra bella durmiente». Nélida se giró lentamente hacia la nuera. En su mirada no había ni compasión ni lástima, solo el asco con el que se mira a un insecto aplastado. «Aquí estamos poniendo orden. Limpiando la casa de basura. Es mi trabajo». Sofía dio un paso adelante, pero las rodillas le flaquearon y tuvo que agarrarse al marco de la puerta. «Arturo, son encargos. Ahí hay seda para la esposa del juez. Tu trabajo aquí se acabó», sentenció la suegra. «Igual que tu vida en esta casa. Arturo, ¿a qué esperas? Llévate este cacharro al coche. Y los juguetes también. Todos esos horribles constructores, los cochecitos. Todo a las bolsas. En la casa debe haber limpieza». Sofía vio cómo Arturo recogía del suelo los juguetes favoritos de sus hijos. El menor, Pablo, de 8 años, estaba en la puerta del cuarto infantil y lloraba en silencio, restregándose las lágrimas por las mejillas. El mayor, Antonio, de 12, estaba junto a su hermano. No lloraba. Miraba a su padre con una mirada pesada, nada infantil. «Mamá dice que de ustedes hay demasiada suciedad», murmuró Arturo, atando el nudo de la bolsa. «Así será mejor. Para todos». «¿Para quién será mejor, Arturo?» Sofía sintió cómo la desesperación hervía en su interior, atravesando la debilidad de la enfermedad. «Son nuestros hijos». Nélida se acercó a Sofía hasta quedar frente a frente. De ella emanaba el aroma de un perfume caro y pesado que anulaba el olor de los medicamentos. «Tus hijos, Sofía». «Tuyos», escupió. «Por sus venas corre tu sangre defectuosa. Yo se lo advertí a Arturo desde el principio, no te cases con esa chica, su padre es un criminal y ella misma está estropeada. Y mírate ahora. Eres un despojo. Defectuosa. ¿Para qué necesita mi hijo, un aristócrata de pura cepa, vivir con una mujer enferma y criar a tus
Hizo una mueca buscando la palabra «a tus cachorros». No necesitamos a esa familia enferma. Arturo. Gritó Sofía reuniendo las últimas fuerzas. ¿Vas a permitir que hable así? ¿De tus hijos? Arturo por fin levantó la cabeza. Tenía el rostro pálido, cubierto de sudor. Miró a Sofía y luego desvió la vista hacia su madre. En sus ojos Sofía vio lo que más temía, el vacío. No había marido, no había protector. Solo un niño asustado que temía más a su mamá que a perder a su familia. Mamá tiene razón, Sofía dijo en voz baja. Estás enferma. No puedes con todo. Yo necesito hacer carrera, necesito tranquilidad. ¿Y aquí? Siempre este ruido, estas telas tuyas. Agarró 2 bolsas repletas. Recoge a los niños, ordenó Nélida. Se mudan a la casita de invitados. Hasta que decida qué hacer con ustedes. La casa principal debe quedar libre para la tarde. Tendremos invitados importantes. ¿A la casita de invitados? Sofía no daba crédito. Pero allí no hay calefacción. Estamos en octubre. Entonces se calentarán trabajando, se burló la suegra. Fuera de aquí. Arturo pasó junto a Sofía procurando no rozarla con el hombro. Ni siquiera la miró. Simplemente sacó las bolsas al porche. 10 minutos después, Sofía, envuelta en un abrigo sobre la bata, estaba de pie en medio de la fría y polvorienta habitación de la casita de invitados. Era una pequeña construcción de madera en el extremo del terreno, usada como almacén de muebles viejos. Olía a humedad y moho. Pablo se apretaba contra ella, temblando de frío. Antonio estaba junto a la ventana, mirando cómo su padre se subía al coche. Arturo arrancó el motor. Volverá, susurró Sofía, más para sí misma que para los niños. Entrará en razón y volverá. No puede dejarnos aquí. Pero Arturo no volvió. Ni siquiera miró hacia el anexo. El coche salió por la puerta y luego Sofía oyó el clic de la cerradura electrónica del portón que separaba su parte del jardín del patio principal. Y después se apagó la luz. Han cortado la electricidad, dijo Antonio con calma. En la penumbra de la habitación fría reinó el silencio. Sofía se dejó caer en un viejo sofá hundido. No tenía fuerzas ni para llorar. Se sentía como un objeto desechado, tan innecesario como los recortes de tela que Arturo había metido en las bolsas. La vida se había acabado. El marido la traicionó, la suegra la echó, no había a dónde ir ni dinero. En la oscuridad se oyó un leve ruido. Antonio se apartó de la ventana y se acercó a su madre. En las manos llevaba algo pesado. Mamá, su voz sonó firme. No llores. El abuelo me dijo que te diera esto cuando papá nos abandonara. Sofía alzó la mirada. ¿El abuelo? ¿Ricardo? Pero murió hace un año. Me lo dio una semana antes de morir. Antonio colocó sobre las rodillas de su madre una pesada caja de madera cubierta de barniz oscuro. Dijo que la escondiera y que no se la mostrara a nadie. Especialmente a la abuela. Dijo, la serpiente tarde o temprano morderá. Cuando ocurra, dáselo a mamá. Las manos de Sofía temblaban al tocar la tapa. La caja era vieja, con las esquinas desgastadas. Nunca había visto ese objeto en la casa de los Gutiérrez. Levantó la tapa. Dentro había unos papeles y una fotografía antigua. Sofía sacó la foto y la acercó a la luz que entraba por la ventana. En la imagen en blanco y negro aparecía una Nélida joven, abrazada a un hombre. El rostro de él le resultó vagamente familiar, una mandíbula pesada, una mirada depredadora. Era un jefe criminal local de los años 80, cuyo nombre resonó en toda la zona hasta que se dio a la fuga. Pero ¿por qué Nélida, esa orgullosa aristócrata, estaba abrazando a un bandido? Sofía dejó la foto y tomó los papeles. Eran recibos, hojas amarillentas y quebradizas con sellos del Comité de Tierras. Las fechas eran de hacía 20 años. ¿Qué es esto?, susurró, descifrando el texto manuscrito descolorido. Acta de entrega y recepción del terreno número 14 en el asentamiento Arroyo Claro. Recibo del pago de la cuota para la construcción de la casa principal.
Los ojos de Sofía bajaron hasta el apartado propietario. Esperaba ver allí el nombre de Ricardo Gutiérrez, su difunto suegro. O el de la propia Nélida. Al fin y al cabo, ella siempre se jactaba de que aquella casa de campo era su nido ancestral, obtenido por méritos ante el municipio. Pero allí figuraba otro nombre. Sofía parpadeó, pensando que era una alucinación causada por la enfermedad. Acercó el papel a los ojos. No, no había error. Las letras eran claras. Propietario, Víctor Abrera. El corazón de Sofía dio un vuelco. Víctor Abrera. Su padre. El mismo al que Nélida llamaba criminal y vergüenza de la familia. El que, según la versión oficial, había desaparecido en prisión, dejando a Sofía huérfana y sin herencia. Sofía revisó los demás recibos: pago de ladrillos, de chapa para el techo, conexión de gas. En todos figuraba la firma de su padre. Alzó la vista hacia la silueta oscura de la gran casa donde ahora mandaba Nélida. Por primera vez aquella noche, el miedo retrocedió, dando paso a una comprensión fría y punzante. Nélida no solo los había echado. Vivía en una casa que no había construido ella. ¿Mamá?, llamó Antonio en voz baja. Sofía apretó el papel en el puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Todo está bien, hijo, su voz ya no temblaba. Parece que la abuela Nélida olvidó contarnos algo. Esta casa no es suya. Es nuestra. Sofía cerró la caja de golpe, como si temiera que el secreto escapara y le quemara las manos. La cabeza seguía dándole vueltas, pero al ver el termo olvidado en el alféizar, el que Nélida había traído por la mañana, sintió de pronto una náusea distinta. Bebe, hijita, es una mezcla especial, devuelve las fuerzas, decía la suegra mientras servía el líquido oscuro y áspero. Sofía recordó cómo después de cada taza las extremidades se le volvían de algodón y los pensamientos se le enredaban. Agarró el termo, desenroscó la tapa y vertió el contenido en el fregadero del rincón. Un olor acre y dulzón le golpeó la nariz. No eran hierbas. O, mejor dicho, no solo hierbas. Ella no había bebido ese brebaje durante apenas medio día, desde que la suegra armó un escándalo y se olvidó del tratamiento, y la neblina ante sus ojos ya empezaba a disiparse. La ira resultó ser el mejor antídoto. Recojan sus cosas. Ordenó a sus hijos. La voz sonó ronca, pero firme. No nos quedaremos aquí. ¿A dónde iremos, mamá? Pablo se apretó asustado contra su hermano. Al taller. Allí hay un sofá y un calefactor. Y allí nadie nos encerrará. Salieron por la ventana, porque la puerta estaba cerrada desde fuera. Sofía, tambaleándose por la debilidad, ayudaba a los niños a pasar por el alféizar hacia la hierba alta y mojada. El viento de octubre calaba hasta los huesos, pero el frío solo la despejaba, expulsando los restos del aturdimiento de la sangre. El taller de Sofía estaba en un semisótano de un viejo edificio de ladrillo en las afueras del pueblo, donde se encontraban el correo y la farmacia. Era un refugio estrecho, abarrotado de telas, pero era su lugar. Cuando llegaron, lo primero que hizo Sofía fue atrancar la puerta con una vieja cómoda. Solo después de acomodar a sus hijos en el sofá plegable y cubrirlos con mantas de retazos, se permitió deslizarse hasta el suelo. No podía dormir. Había que actuar. Tenía los documentos de la casa, pero contra ella estaba Nélida con sus contactos, su dinero y su reputación. Y Sofía solo tenía agujas, hilos y acceso a las casas de las mujeres más influyentes del pueblo. Por la mañana, en cuanto amaneció, Sofía se arregló. Ocultó la palidez con base, dominó el temblor de las manos a fuerza de voluntad. Eligió entre los retazos salvados un corte de cachemira gris gruesa, lo envolvió en papel y se dirigió a la casa de Alba Serrano, esposa del presidente del Tribunal del Distrito. Oficialmente, para una prueba. El guardia de la entrada, acostumbrado a ver a la modista, la dejó pasar sin preguntas. En el amplio salón de Alba Serrano estaba encendida la televisión, pero la dueña estaba ocupada con una llamada. Sofía se arrodilló, fingiendo que prendía el bajo de un largo vestido de noche color cereza madura. Sí, claro, es una pena, decía Alba, sin prestar atención a la modista.
Nélida dijo que la casa se le había quedado demasiado grande después de la muerte de Ricardo. Una viuda solitaria, ya sabes. Sí, ya hay comprador. Un promotor de la capital, quieren demolerlo todo y construir adosados. La operación a finales de mes. Sofía casi se pinchó el dedo. Finales de mes. Dentro de una semana. Nélida se apresuraba a deshacerse de las pruebas. Si vendían y demolían la casa, sería imposible demostrar que había sido construida con el dinero del padre de Sofía. Ten cuidado, Sofía, me estás tirando. Se quejó Alba, moviendo la cadera con fastidio. Perdón, murmuró Sofía, clavando el alfiler. Es que... me mareé. Al salir de casa de la clienta, Sofía no fue al taller, sino al mercado local. Era el único lugar donde Arturo podía aparecer sin la supervisión de su madre. Le gustaba comprar allí jamón casero y aceitunas a los comerciantes del lugar, escondiéndolos de la dieta impuesta por Nélida. Lo encontró en el puesto de lácteos. Arturo tenía un aspecto lamentable, con un abrigo caro, pero encorvado, con la mirada inquieta. Regateaba por un tarro de nata agria. Arturo. Lo llamó Sofía. Él se sobresaltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Se volvió y el tarro casi se le cayó de las manos. ¿Sofía? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Mamá dijo que estabas postrada con fiebre. Mamá dice muchas cosas. Sofía se acercó hasta arrinconarlo entre los puestos. Por ejemplo, se olvidó de decir que la casa de campo de la que me echó pertenece a mi padre. Arturo palideció. Deliras. Vete a dormir. Sofía sacó del bolsillo una fotografía. Esa misma, en blanco y negro, donde la joven Nélida abrazaba a un bandido. Se la plantó justo delante de la nariz. ¿Y este quién es, Arturo? ¿Tu padre? ¿O un amigo de la familia? La reacción de Arturo fue instantánea y aterradora. Su rostro se deformó por un terror animal. Le golpeó la foto de las manos, pero enseguida se agachó a recogerla, mirando alrededor como un ladrón. ¿De dónde sacaste esto? Siseó, agarrando a Sofía del brazo. Le temblaban las manos. ¿Tienes idea de lo que has encontrado? Escóndelo. Quémalo. Voy a ir con esto a la policía, Arturo. O al juzgado. No dejaré que venda la casa. ¿Qué policía, idiota? Arturo pasó a un susurro chillón. No sabes con quién está relacionada. Nos enterrarán a todos. A mí, a ti y a los niños. Quémalo, ¿me oyes? Y vete. Desaparece. Le volvió a meter la foto en el bolsillo, empujó a Sofía y casi echó a correr hacia la salida del mercado. Sofía, tambaleándose, logró mantenerse en pie. Lo miró alejarse y vio algo que Arturo no notó en su pánico. Tras él avanzaba despacio, sigiloso, un todoterreno negro con cristales tintados. El mismo que Sofía veía a menudo aparcado en la entrada trasera cuando a su suegra llegaban los consultores. Arturo no estaba solo dominado por su madre. Lo vigilaban. Sofía regresó al taller, sintiendo cómo crecía en su interior una determinación fría. Tenía que proteger a los niños. Lo primero, la escuela. Antonio debía obtener una beca para el año siguiente, era su única oportunidad de una educación normal sin el dinero de los Gutiérrez. Sacó del cajón del escritorio una carpeta con documentos que había logrado agarrar antes de huir. Allí estaba una carta del colegio, llegada 2 días antes, que no había podido abrir por la enfermedad. Sofía rompió el sobre. Membrete oficial de la Academia de Élite Camino Brillante. Estimada Sofía, le informamos de que el estudio de la solicitud de renovación de la beca para sus hijos, Antonio y Pablo Gutiérrez, queda suspendido. De acuerdo con los estatutos de la Academia, no podemos proporcionar apoyo financiero a alumnos cuyos familiares directos tengan un estatus criminal confirmado, asociado a fraudes financieros a gran escala. Sofía releyó las líneas 3 veces. Estatus criminal. Ella no tenía antecedentes. Arturo tampoco. Dio la vuelta a la hoja. A la carta iba adjunta una copia de un certificado.
El certificado había sido emitido a petición del Consejo de Tutela y en él, en blanco y negro, figuraba: la madre de los alumnos, Abrera Sofía, es hija del reincidente especialmente peligroso Abrera Víctor y, según los archivos familiares aportados, es beneficiaria de su actividad ilegal. Abajo estaba la firma del solicitante que había presentado esos datos a la escuela, N. Gutiérrez. Sofía se dejó caer en la silla. La suegra no solo los había echado a la calle. De antemano, de forma metódica y despiadada, había destruido el futuro de sus nietos, atribuyéndoles una culpa hereditaria por los crímenes del abuelo, que quizá ni siquiera cometió. Los había declarado oficialmente parias. ¿Mamá? Antonio asomó por detrás de la cortina que separaba el probador. ¿Por qué estás tan blanca? Sofía levantó lentamente la cabeza. En sus ojos ya no había miedo. Allí se encendió un fuego capaz de reducir a cenizas todo aquel barrio de élite. Nada, hijo, dijo en voz baja. Es solo que ahora sé por dónde vamos a empezar. No nos esconderemos. Pasaremos al ataque. Pero en ese momento la bombilla sobre su cabeza parpadeó y se apagó. El taller quedó a oscuras y el zumbido del calefactor eléctrico se apagó. ¿Mamá? La voz asustada de Pablo desde el fondo. ¿Otra vez se fue la luz? Sofía accionó el interruptor. Nada. Se acercó al fregadero para llenar el hervidor, pero el grifo solo carraspeó en seco. Ni una gota. Tanteó en el cajón y sacó una linterna, luego salió al pasillo. En la farmacia vecina la luz estaba encendida, los escaparates brillaban. No era una avería. Solo la habían desconectado a ella. Nélida no lanzaba palabras al viento. Había decidido ahumarlos de allí, como ratas de un sótano. No importa, susurró Sofía, apretando los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Sabemos trabajar también en la oscuridad. Al día siguiente se supo que había muerto el viejo general Socorro, que vivía en la calle de al lado. Todo el pueblo se preparaba para el funeral. Para Sofía era una oportunidad. El luto exigía encaje negro, velos y trabajo urgente. Y, lo más importante, el ajetreo en el que nadie notaría a una persona de más. Sacó de sus reservas un rollo de guipur negro que guardaba para una ocasión especial. A la luz de 2 velas, compradas en la tienda de la iglesia, Sofía cosió toda la noche velos de luto para la viuda del general y sus hijas. Los dedos, pinchados por la aguja, le dolían, los ojos le lloraban por la penumbra, pero al amanecer el trabajo estaba listo. Cuando llevó el encargo a la casa de los Socorro, reinaba el caos. Los parientes se repartían la herencia directamente sobre el ataúd. Sofía, salvadora. Se lamentaba la viuda, probándose el velo. ¿Qué a tiempo? En el archivo del pueblo hay tal desorden que ni siquiera encontramos los documentos del nicho del cementerio. ¿En el archivo? Sofía se aferró a esa palabra. Puedo ayudar a buscar. De todos modos estoy libre por ahora. Tengo obras. La viuda hizo un gesto hacia el despacho del difunto marido, donde se guardaban los duplicados de los libros del pueblo. Busca, hija, busca. La llave está en el cajón de arriba. Sofía entró en el despacho, cerró la puerta con llave y se lanzó a los armarios. No necesitaba un lugar en el cementerio. Necesitaba los registros de hacía 20 años. Hojeaba los gruesos libros polvorientos. Año 1998. Allí estaba. Registro de asignación de la parcela. Firma, V. Abrera. Y una semana después, una extraña anotación en tinta roja, reinscripción del propietario por confiscación. Y un nuevo apellido, Gutiérrez N. Sofía comparó las fechas. A su padre lo arrestaron exactamente 7 días después de que Nélida se mudara a la nueva casa. Nélida no solo ocupó un lugar vacío. Se instaló allí cuando el dueño aún estaba, y luego simplemente lo apartaron. Sofía fotografió rápidamente la página con el móvil. Bastaba para empezar la guerra. Directamente desde casa de los Socorro fue al tribunal del distrito. Ángela, su amiga de la infancia y abogada, la ayudó a redactar una solicitud de embargo de bienes por circunstancias sobrevenidas. Sofía, ¿te das cuenta de lo que haces?
Ángela jugueteaba nerviosa con el bolígrafo, mirando los recibos de la cajita. Si presentas esta demanda, el trato con el promotor se caerá. Nélida perderá millones. Te devorará viva. Que se atragante, respondió Sofía, firmando el formulario. Regístralo. Ahora mismo. Al anochecer regresó al taller. Los niños ya dormían, envueltos en todo lo que habían encontrado de abrigo. Sofía estaba sentada junto a la ventana, mirando la calle oscura. Sabía que el contraataque sería rápido. Nélida, sin duda, ya había recibido la notificación del juzgado. Cerca de la medianoche oyó un sonido. El crujido de una rama. No venía de la calle, sino del jardín abandonado detrás del taller. Allí crecían viejos naranjos asilvestrados. Sofía se quedó inmóvil. El corazón le latía en la garganta. ¿Acaso Nélida había enviado a sus consultores del jeep negro? Sofía agarró las pesadas tijeras de costura, la única arma que tenía. Abrió en silencio la puerta trasera y dio un paso hacia la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, gritó, esforzándose por que no le temblara la voz. He llamado a la policía. Algo se movió entre los arbustos. Una sombra se separó del tronco de un naranjo. No era un matón fornido con chaqueta de cuero. Era un hombre encorvado y flaco, vestido con harapos. Dio un paso hacia ella, entrando en la franja de luz lunar. Sofía estuvo a punto de dejar caer las tijeras. Ante ella había un anciano. Su rostro estaba surcado de profundas arrugas, el cabello canoso enmarañado, la ropa le colgaba como un saco. Pero los ojos. Esos ojos los habría reconocido entre mil. Gris claro, con un borde oscuro en el iris. Los ojos que la miraban desde las fotos de su infancia. Los ojos que veía cada mañana en el espejo. «Papá», susurró Sofía, y las piernas le fallaron. «Papá, ¿eres tú?». El anciano levantó la mano pidiendo silencio. Sus dedos estaban nudosos y sucios. «Baja la voz, hija». Su voz chirriaba como una bisagra sin engrasar, como si llevara mucho tiempo sin hablar. «No grites. Pueden oírte». «¿Quiénes? ¿Quiénes pueden oír?». Sofía se abalanzó hacia él, aferrándole las manos frías. «¿Estás vivo?». «¿Pero cómo?». «Nos dijeron que habías muerto en prisión de un infarto hace 20 años. Ni siquiera encontramos una tumba». Víctor Abrera, porque era él, esbozó una sonrisa amarga. «¿Prisión?». Negó con la cabeza. «No, Sofía. Yo no estuve en prisión. La prisión es algo demasiado oficial. Hace falta documentación, juicios, sentencias. Y Nélida no necesitaba dejar huellas». «¿De qué estás hablando? ¿Dónde estabas?». Él le apretó la mano con tanta fuerza que le dolió. «En un sanatorio, Sofía. En una residencia privada para enfermos mentales, a las afueras de la ciudad. De tipo cerrado. Sin derecho a correspondencia ni visitas. Me ingresaron como incapaz. Nélida obtuvo la tutela mientras yo estaba bajo investigación, falsificó certificados sobre mi locura. Y me encerró allí. Durante 20 años. Sofía dio un paso atrás, tapándose la boca con la mano para no gritar. ¿20 años? ¿En un manicomio? ¿Pero por qué? Porque yo sabía de dónde sacaba ella el dinero, susurró su padre, mirando las ventanas oscuras del taller. Y porque yo construí esa casa, no para ella. Me escapé hace 3 días, cuando cambiaron a los guardias. Vine caminando, por el bosque. Sabía que intentaría vender la casa de campo. Siempre lo quiso». Miró a Sofía con una expresión llena de dolor y miedo. «¿Presentaste la demanda, hija?». «Te vi ir al juzgado». «Sí», asintió Sofía. «Detuve la venta». Víctor cerró los ojos y suspiró pesadamente. «Fue un error», dijo. «¿Crees que salvaste la casa?». «Solo despertaste a la bestia, Sofía. Ahora saben que estoy aquí. Y no se detendrán». «Papá, ¿quiénes son ellos?». Sofía tiró de la manga de su padre,
llevándolo al interior del taller, lejos de la noche fría y de miradas ajenas. Nélida es solo la viuda de un funcionario. ¿De dónde tiene tanto poder como para tenerte 20 años en un psiquiátrico? Víctor bebió con avidez el vaso de agua que Sofía le dio. Sus manos aún temblaban, pero la mirada se volvió más dura, más clara. ¿Funcionario? Sonrió con amargura. Ricardo Gutiérrez no era nadie, Sofía. Un empleado municipal discreto, que temía a su propia sombra. ¿Y Nélida? Nélida era una simple secretaria del Comité de Tierras. Pero tenía talento. Talento para encontrar puntos débiles. Se sentó en el borde del sofá, procurando no despertar a los nietos dormidos. En los años 80 yo me dedicaba a la construcción. Tenía dinero, tenía contactos. Yo levanté ese barrio. Y Nélida tramitaba los papeles. Veía todos los flujos de dinero. Y encontró la manera de ponerlo todo a su nombre. Cuando me tendieron aquella trampa con el fraude en la obra, ella no solo me robó la tierra. Me robó la vida. Mi biografía. Atribuyó a Ricardo mis méritos, mis proyectos. Y a mí me declaró loco para que no pudiera testificar contra ella. Esa gente, Sofía, que la ayudó a encerrarme, hoy ocupa despachos muy altos. Si presentas esos recibos en el juzgado, no solo enfurecerás a Nélida. Pondrás en pie de guerra a toda la vieja élite que sigue viviendo de ese barrio. Sofía escuchaba y sentía como todo se le helaba por dentro. Creía que luchaba contra una suegra malvada por una casa de campo. Y resultó que estaba al borde de un abismo, en cuyo fondo había una historia criminal de 2 décadas. Entonces, ¿hay que callar?, preguntó. ¿Esconderse? ¿Dejar que venda la casa y huir? Víctor miró a sus nietos. Por ellos, sí. Huye, hija. Te destruirán. Sofía miró a Antonio dormido, a sus puños apretados. Luego a su padre, roto, envejecido antes de tiempo. No, dijo con firmeza. No huiré. No viviré con miedo como tú. No le permitiré que me haga lo mismo. A la mañana siguiente, Sofía actuó con rapidez. Escondió a su padre en la habitación trasera del taller, bloqueando la entrada con rollos de tela. Nadie debía saber que estaba allí. Al mediodía apareció Ángela. Sofía, hola. Entró en el taller como siempre, ruidosa y brillante. Te traje noticias del juzgado. Y empanadas. Ángela dejó la bolsa sobre la mesa y, como sin querer, pasó la mano por la carpeta de documentos que Sofía había dejado a la vista. Oye, ¿estás segura con esos recibos?, preguntó sin mirarla a los ojos. ¿No será demasiado arriesgado? El juez dijo que el caso es muy resbaladizo. Sofía notó cómo la mirada de su amiga se desviaba hacia la cajita, que estaba entreabierta en la estantería. La noche anterior estaba cerrada. Claro que estoy segura, respondió Sofía con calma, fingiendo estar ocupada cosiendo. Por cierto, Ángela, encontré otro papel. Un pagaré por una suma enorme. Si lo presento, Nélida tendrá que vender no solo la casa, sino hasta los riñones. Señaló una hoja doblada que asomaba de la caja. Era un recibo corriente de electricidad, doblado de forma que no se veía el texto. Los ojos de Ángela brillaron con avidez. ¿En serio? ¿De verdad? Enséñamelo. Sofía cerró la caja de golpe. Ahora no tengo tiempo. Vete, Ángela. Gracias por las empanadas. En cuanto la puerta se cerró tras su amiga, Sofía se acercó a la ventana. Vio cómo Ángela, al salir a la calle, sacaba de inmediato el teléfono y empezaba a llamar a alguien, gesticulando nerviosa. Sofía no se había equivocado. Ángela trabajaba para Nélida. 2 horas después, un Mercedes negro se detuvo frente al taller. De él bajó Nélida Gutiérrez. Sofía la estaba esperando. Estaba sentada a la mesa, con las manos apoyadas en el tablero. Bajo un montón de retales había un viejo radiocasete que Antonio usaba para las clases de inglés. La lucecita roja de grabación ya estaba encendida. Nélida entró sin llamar.
Recorrió el mísero local con un desprecio apenas disimulado. Bueno, hola, heroína, dijo, quitándose los guantes de cuero. ¿Ya te instalaste? Muy acogedor aquí. ¿No corren ratas? ¿Qué quiere? Preguntó Sofía. Nélida lanzó un abultado sobre la mesa. Aquí hay $50,000. En efectivo. Coge a los niños, a tu maridito, si es que aún lo necesitas, y lárgate. A otra ciudad. A otro país. Me da igual. Lo único importante es que no quede ni rastro tuyo aquí. Y retira tu demanda del juzgado. Tiene miedo, sonrió Sofía. Miedo de que todos sepan la verdad. De que usted es una ladrona. De que la casa no es suya. ¿Miedo yo? Nélida soltó una carcajada, pero era nerviosa, ladrante. Niña, no tienes idea de con quién te has metido. ¿Crees que eres la más lista? ¿Crees que encontraste los papelitos de tu padre delincuente y ganaste? Tu padre era un don nadie. Y tú eres igual. Mi padre construyó esta casa. Y usted la robó. Yo salvé esta casa. Chilló Nélida, perdiendo el control. Salvé a la familia. Ricardo era un inútil, lo habría echado todo a perder. Tuve que tomar decisiones. Tuve que negociar con gente que tú no verías ni en tus peores pesadillas. Sofía acercó el sobre hacia sí, pero no lo tomó. ¿Y Arturo? Preguntó en voz baja. ¿Él sabe lo que usted hizo? ¿Sabe que internó a mi padre en un psiquiátrico? El rostro de Nélida se deformó. ¿Arturo? Pronunció el nombre de su hijo con una extraña mezcla de amor y repulsión. Arturo sabe exactamente lo que debe saber. Es un chico obediente. Siempre hizo lo que yo le decía. Porque sabe que sin mí no es nadie. Se inclinó sobre la mesa, mirando a Sofía directamente a los ojos. ¿Crees que es así por casualidad? ¿Que no puede dar ni un paso sin mi permiso? Porque no tiene ni una gota de sangre de los Gutiérrez. Ricardo era estéril como un tronco viejo. Arturo es hijo de aquel hombre que me ayudó a deshacerme de tu padre. Del que aparece en la fotografía. Sofía se quedó paralizada. En la habitación se instaló un silencio vibrante. ¿Qué? Susurró. ¿Lo oíste, siseó Nélida? Arturo es hijo de un bandido. Hijo de un asesino. Por sus venas corre la misma sangre podrida que la de ese hombre que ahora controla todo este distrito. Y si crees que voy a permitir que una simple modista destruya lo que he construido durante 30 años, ocultando los pecados de mi juventud, te equivocas. Nélida se irguió y se acomodó el peinado. Toma el dinero, Sofía. De lo contrario te destruiré. A ti y a tus hijos. Y nadie te ayudará. Porque el verdadero padre de Arturo no es alguien con quien se pueda bromear. Se dio la vuelta y salió, dando un portazo tan fuerte que un carrete de hilo cayó de la estantería. Sofía permaneció inmóvil. La grabadora seguía girando la cinta, registrando el silencio. Arturo no era hijo de Ricardo Gutiérrez. Arturo era hijo de aquel mismo hombre de la fotografía. Del que ayudó a Nélida a destruir a Víctor. Resultaba que su marido era el hijo del principal enemigo de su padre. ¿Y sus hijos? Nietos del hombre que había arruinado a su familia. Sofía pulsó el botón de stop. El chasquido sonó como un disparo. Ahora tenía un arma más terrible que los recibos. Ahora tenía una bomba capaz de hacer trizas toda la vida de Nélida Gutiérrez. Pero la onda expansiva podía alcanzar también a los niños. Sacó la cinta de la grabadora y la guardó en el bolsillo interior del abrigo, justo junto al corazón. El plástico estaba frío, pero quemaba la piel. Era el fin del miedo. El fin de la vida en el sótano. Al día siguiente, en el edificio de la administración del pueblo se celebraba una sesión ampliada del consejo. Normalmente solo dejaban pasar a los propietarios, pero Sofía atravesó la seguridad simplemente mostrando aquella misma carpeta de documentos. El guardia, al ver el apellido Abrera en los viejos recibos, palideció y abrió el torniquete en silencio. Los empleados veteranos recordaban quién había construido realmente aquel pueblo.
En la sala de reuniones hacía calor y olía a café caro. En la mesa larga se sentaban los padres del pueblo, jueces, exfuncionarios, empresarios locales. A la cabecera, como una reina, estaba sentada Nélida. Hablaba de la pureza de las filas y de la necesidad de desalojar a los morosos. Sofía entró en la sala. El taconeo de sus zapatos sobre el parquet hizo que Nélida se callara a mitad de frase. ¿Qué es esto? La suegra se levantó, el rostro cubriéndose de manchas rojas. Seguridad. Saquen a esta mujer. Tengo derecho a estar aquí, dijo Sofía en voz alta. Su voz resonaba bajo los techos altos. He venido a tratar el asunto de la propiedad de la parcela número 14. Ese asunto está cerrado. Chilló Nélida. La casa se vende. Sofía se acercó a la mesa y puso delante del presidente del consejo copias de los recibos. Luego sacó un pequeño reproductor portátil y pulsó el botón. Por la sala se extendió la voz de Nélida, distorsionada pero perfectamente reconocible: Ricardo no era nadie. Encontré la manera de ponerlo todo a mi nombre. Tuve que tratar con gente que ni en tus peores pesadillas habrías visto. En la sala cayó un silencio mortal. Los hombres se miraban entre sí, bajando la vista. Las mujeres se tapaban la boca con las manos. No era solo un escándalo. Era una confesión de fraude, de falsificación, de vínculos con el crimen. Para un pueblo de élite que presumía de su reputación, aquello fue como una explosión de alcantarillado en medio de un salón de baile. Es un montaje. Gritó Nélida, pero la voz se le quebró. Es una falsificación. Aquí hay pruebas suficientes para iniciar una investigación de la fiscalía, dijo con calma el presidente del consejo, un viejo jurista de barba canosa. Apartó con desprecio los papeles de Nélida. Nélida, no podemos permitir una mancha así en la reputación de nuestra cooperativa. Si estas grabaciones llegan a la prensa, el valor de los inmuebles caerá en picado. Miró a Sofía. ¿Qué es lo que quiere, Sofía? Quiero recuperar mi casa. Y quiero que mis hijos estudien en la escuela sin ningún estigma. El presidente asintió. Creo que podemos arreglarlo. Con una decisión interna del consejo. Sin policía ni prensa. ¿Está de acuerdo? Sofía miró a Nélida. La suegra estaba de pie, apoyada en la mesa, como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Toda su arrogancia, todo su poder, se habían hecho polvo en 5 minutos. De acuerdo, dijo Sofía. Al anochecer de ese mismo día, Sofía entraba por la verja de la dacha familiar con sus hijos. La seguridad, tras recibir nuevas instrucciones del consejo, le entregó las llaves en silencio. A Nélida se le ordenó desalojar la casa principal y trasladarse al pabellón de invitados, el mismo, frío y húmedo, al que había expulsado a Sofía. Parecía un sueño. Sofía recorría las habitaciones, encendiendo la luz en todas partes. La casa volvía a respirar. Los niños corrían por el salón gritando de alegría, devolviendo sus juguetes a su sitio. Llamaron a la puerta. Suave, con timidez. Sofía abrió. En el umbral estaba Arturo. Estaba sobrio, pero tenía un aspecto terrible, ojos rojos, manos temblorosas. En las manos llevaba un ramo de claveles arrugados. Sofía empezó, sin atreverse a cruzar el umbral: perdóname. Fui un idiota. Me asusté mucho. Mamá. Ella me intimidó. Pero ahora todo será diferente. Lo prometo. Déjame volver. Por los chicos. Sofía lo miró. Sabía quién era su verdadero padre. ¿Eso lo hacía culpable? No. Era otra víctima de Nélida, como todos ellos. Un hombre débil, quebrado. Pasa, dijo, haciéndose a un lado. Pero dormirás en el despacho. Hasta que decida qué hacer contigo. Arturo se lanzó hacia ella, intentando besarle la mano, pero ella lo apartó con suavidad. Ve con los niños. Te echaban de menos. Al día siguiente llegó Ángela. Brillaba de entusiasmo. Amiga, eres una fiera. Gritaba, dejando una pila de papeles sobre la mesa. Te cargaste a la vieja.
Todo el pueblo habla de ello. El consejo decidió arreglarlo todo con efecto retroactivo para que no quede ningún cabo suelto. Mira, firma aquí y aquí. Es la restitución de los derechos de propiedad. Y la renuncia a reclamaciones contra el consejo, para que se queden tranquilos. Sofía sentía una ligereza increíble. La victoria le daba vueltas a la cabeza. Había recuperado la casa. Su padre estaba a salvo, lo había trasladado a una habitación cálida en el desván, donde nadie lo encontraría. Los niños volvían a reír. Nélida se consumía en su madriguera, humillada y aplastada. Claro, Sofía tomó el bolígrafo. ¿Dónde firmo? Aquí, Ángela señaló la parte inferior de la hoja, cubierta de letra jurídica minúscula. Y aquí, donde está la marca. Es una formalidad, la confirmación de que entras en los derechos de herencia por la línea paterna. Sofía recorrió el texto con la mirada. Por la presente confirmo la aceptación del patrimonio. Me comprometo a asumir la responsabilidad. Frases estándar. Quería terminar con todo aquello, quería simplemente vivir, así que no leyó cada palabra con atención. Confiaba en Ángela. Al fin y al cabo, Ángela la había ayudado con la demanda. Sofía firmó con un trazo amplio. Y ya está. Ángela guardó rápidamente los papeles en la carpeta, evitando mirarla a los ojos. Enhorabuena, dueña. Ahora tú mandas aquí. Sofía salió al porche. El sol otoñal inundaba el jardín con una luz dorada. Respiró hondo. El aire olía a naranjas y a libertad. Abajo, junto a la valla, vio a Nélida. La suegra estaba de pie junto a la casa de invitados, mirando la casa grande. Pero en su mirada no había resignación. Sonreía. Una sonrisa fina, serpentina. Sofía frunció el ceño. ¿Por qué sonreía? En ese momento, en el bolsillo de Ángela, que salía detrás de ella, sonó el teléfono. Su amiga lo sacó, leyó el mensaje y encogió el hombro de una forma extraña. Bueno, me voy corriendo, Sofía, dijo sin volverse. Asuntos, asuntos. Sofía se quedó sola en el porche. Una ráfaga repentina levantó hojas secas del suelo y las arrojó a sus pies. La alegría de la victoria se cubrió de pronto con una ligera bruma de inquietud. Recordó una cláusula del documento que acababa de firmar. Decía, confirmo que estaba al tanto del estatus del causante y acepto todas las obligaciones relacionadas con su situación jurídica. Pensó que se refería a deudas de servicios. Pero si la situación jurídica de Víctor Abrera seguía figurando oficialmente como prófugo criminal, entonces, al firmar ese papel, Sofía acababa de reconocer oficialmente que conocía su paradero. Y al aceptar la herencia, aceptaba también su culpa. La sonrisa de Nélida se volvió más comprensible. Sofía miró sus manos. Le pareció que en los dedos quedaba tinta. Tinta con la que quizá acababa de firmar su sentencia. Pero no hubo tiempo para pensar. La mañana del tercer día no empezó con el canto de los pájaros, sino con el aullido de las sirenas. Sofía estaba en la cocina preparando el desayuno cuando los vehículos irrumpieron en el patio. No uno ni dos, sino todo un convoy. Todoterrenos policiales, una furgoneta negra con cristales tintados e incluso un camión para bienes confiscados. Personas uniformadas y de paisanos se desparramaron por el patio como hormigas. ¿Qué está pasando? Arturo salió corriendo al pasillo, abrochándose la camisa mientras corría. Estaba pálido como la muerte. Empezaron a golpear la puerta. No a llamar, a golpear de verdad, con culatas o porras. Abran. Servicio de agentes judiciales. Sofía, sintiendo que por dentro se le rompía todo, abrió la puerta. Entró en la casa un hombre rechoncho, de traje de calle. Detrás de él iba un grupo de fuerzas especiales con pasamontañas. ¿Ciudadana Gutiérrez Sofía? Preguntó él sin mirarla a los ojos, comprobando un papel. En virtud de su confesión voluntaria y de su solicitud de incorporación a los derechos sobre bienes obtenidos por vía delictiva, este inmueble queda sujeto a confiscación inmediata a favor del Estado. ¿Qué confesión? Sofía intentó retroceder, pero la espalda chocó contra la pared.
Yo no confesé nada. Recuperé mi casa. El hombre sacó de la carpeta la misma hoja que ella había firmado para Ángela. ¿Su firma? Señaló con el dedo el trazo conocido. Aquí usted confirma que sabía del paradero del ciudadano Abrera Víctor, buscado por orden federal, y que lo ocultó deliberadamente, beneficiándose de bienes adquiridos con fondos sustraídos. Artículo 186 del Código Penal. Encubrimiento de delitos especialmente graves. Sofía miró el papel y las letras empezaron a bailarle ante los ojos. Letra pequeña. Esa misma letra pequeña que no había leído. Es una trampa, susurró. Es una falsificación. Mi abogada. Ángela. Su abogada actuó dentro del marco legal al certificar su confesión voluntaria, sonrió con sarcasmo el agente. Tiene 24 horas para abandonar el lugar. Solo se permite llevar objetos personales de primera necesidad. Muebles, electrodomésticos, equipo, herramientas, todo queda embargado como prueba. Mamá. Gritó Pablo. Uno de los agentes especiales le arrancó bruscamente la tableta de las manos. Es mía. No toquen a los niños. Sofía se lanzó hacia su hijo, pero un fusil le cortó el paso. No complique las cosas, ciudadana, dijo el agente con frialdad. En ese momento apareció Nélida en la puerta. No tenía aspecto de desterrada. Llevaba un abrigo nuevo de bisón y un maquillaje impecable. Pasó junto a las fuerzas especiales como si fueran una guardia de honor. ¿Lo ves, Sofía? Dijo con suavidad, casi con cariño. Ya te lo dije. No sabes leer entre líneas. Usted. Sofía se ahogaba de odio. Me tendió una trampa. Usó a Ángela. Ángela es una chica lista, asintió Nélida. Sabe a quién conviene servir. ¿Y tú? ¿Creíste que habías encontrado algo contra mí? ¿Esa foto? Nélida se rió. Ese hombre de la foto, Sofía, no es solo un bandido de los 80. Hoy es un hombre respetable. Dueño de fábricas, periódicos y barcos. Y detesta que alguien revuelva su pasado. No le gustan los testigos. Tu padre era un testigo. Y tú también lo eres. Se acercó a Sofía hasta quedar casi pegada. ¿Creíste que habías vencido al consejo? El consejo son mis amigos. Solo te dimos la cuerda para que te ahorcaras tú sola. Ahora la casa no es mía, sí. Es del Estado. Pero yo me quedaré aquí a vivir. Como inquilina honoraria. Y tú te irás a la calle. Y da gracias de que no a la cárcel. Por ahora. Arturo. Gritó Sofía, mirando a su marido, encogido en un rincón de la cocina. Haz algo. Es tu madre. Está echando a tus hijos. Arturo levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos, pero guardó silencio. Miraba a Nélida como un conejo a una serpiente. Arturo se queda conmigo, dijo Nélida. Aquí estará mejor. Sin ti. Al atardecer la casa quedó precintada. Sofía estaba en la calle con 2 bolsas deportivas en las que le permitieron meter un cambio de ropa interior y los documentos. Las máquinas de coser, las telas, los encargos de las clientas. Todo se quedó dentro. Toda su vida, todo su sustento, fue confiscado. Los vecinos que el día anterior la felicitaban por la victoria, ahora pasaban de largo, apartando la mirada. Nadie quería involucrarse con la cómplice de un delincuente. El pueblo volvió a cerrarse en filas, escupiendo al cuerpo extraño. Sofía miró la ventana del desván. Papá. Lo había olvidado por completo en aquel caos. Si lo encontraban allí. Se le paró el corazón. Tenía que advertirle. ¿Pero cómo? La casa estaba llena de policía. Cuando anocheció y el cordón se aflojó un poco, Sofía, dejando a los niños junto a la verja bajo la vigilancia del aterrorizado Antonio, se deslizó hasta la pared trasera de la casa. Allí, bajo la bajante, había un escondite que solo conocía su padre, él mismo lo había diseñado. Palpó el ladrillo que sobresalía ligeramente del muro. Lo sacó. Vacío. Su padre no estaba allí.
Se había ido. Había escapado en cuanto oyó las sirenas. Pero en el hueco había un trozo de papel doblado en 4. Sofía lo desdobló con manos temblorosas. La letra de su padre era apresurada, irregular. Sofía, perdóname. No puedo permitir que me encuentren aquí, sería el fin para todos nosotros. Me voy a las montañas. No me busques. Pero debes saber la verdad hasta el final. Lo que ellos buscan, lo que Nélida teme más que nada, no son los recibos. Es una prueba de sangre. El pendiente es la llave. Mira en el dobladillo del vestido de novia de mamá. El mismo con el que se casó conmigo. Nélida lo guarda como un trofeo. Sofía apretó la nota en el puño. El vestido de novia de su madre. Nélida se lo había llevado hacía 20 años, cuando echó a Sofía tras la muerte de su madre. Decía que lo había quemado. Pero Nélida no tiraba nada. Guardaba las cosas de los enemigos derrotados. La lluvia arreció, convirtiendo el camino en un lodazal. Sofía estaba bajo los chorros helados, mirando la luz en las ventanas de su antigua casa. Allí, en el calor, Nélida bebía té celebrando la victoria. Sofía estaba sola. Sin casa, sin trabajo, sin dinero, con un marido traidor y 2 hijos a su cargo. Y con un nuevo enigma que podía costarle la vida. Mamá, tenemos frío, llamó Antonio en voz baja desde la verja. Sofía se volvió hacia su hijo. En sus ojos, empapados de lluvia y lágrimas, se había quedado una vacía frialdad. Vamos, dijo. Conozco un lugar. Aún no hemos terminado. El lugar al que Sofía llevó a los niños resultó ser un viejo granero de heno en las afueras de una granja, a 3 kilómetros del pueblo. El dueño, don Mateo, se había tratado tiempo atrás con la madre de Sofía y recordaba su bondad. Los dejó pasar a pasar la noche sin hacer preguntas de más, e incluso les trajo una jarra de leche recién ordeñada y pan fresco. Dentro olía a hierba seca y a ratones. Sofía extendió abrigo sobre el heno y acostó a los niños. Pablo se durmió al instante, agotado por el miedo. Antonio permanecía con los ojos abiertos, mirando el techo agujereado por el que se veían las estrellas. Mamá, preguntó en voz baja, ¿la tía Ángela es mala? La pregunta golpeó a Sofía más fuerte que la culata de un fusil. Duerme, hijo, le acarició la cabeza. Mañana lo aclararemos. Pero ella ya sabía la respuesta. Ángela. La amiga de la infancia con la que compartía bocadillos en la escuela. La madrina de Pablo. Ángela, que le sonreía a la cara y le metía papeles para firmar, sabiendo que era una trampa. La rabia desplazó el cansancio. Sofía esperó a que la respiración de Antonio se volviera regular y salió del granero con cuidado. Necesitaba ver a Ángela. Ahora. Cruzó el campo sin sentir el frío. Los pies se hundían en la tierra reblandecida, pero avanzaba obstinadamente hacia las luces del pueblo. La casa de Ángela estaba en la periferia, más modesta que las demás, pero sólida, de ladrillo. Solo había luz en la ventana de la cocina. Sofía saltó la valla baja y golpeó el cristal. Ángela se sobresaltó y dejó caer una taza. Al ver el rostro de Sofía pegado al vidrio, pálido, con los ojos ardiendo, retrocedió. Luego se acercó despacio y abrió la ventanilla. ¿Estás loca? Siseó. Vete. Si Nélida se entera de que estás aquí. Abre la puerta, Ángela. O rompo el cristal y despierto a todo el pueblo. Un minuto después estaban en la cocina. Ángela, con las manos temblorosas, se sirvió tequila. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Sofía. La voz era baja, y por eso aún más aterradora. ¿Cuánto te pagó? Ángela se bebió el trago de un golpe y dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. ¿Qué me pagó? Soltó una carcajada histérica. Sofía, eres tonta. Nélida no paga. Nélida toma. Se arrancó el cuello de la blusa, mostrando una vieja cicatriz en el cuello. ¿Recuerdas el accidente de hace 5 años, cuando atropellé a un hombre? Yo creí que me iban a meter en la cárcel. Pero Nélida lo arregló todo. Hizo desaparecer el atestado, sobornó a los peritos.
Pero lo grabó todo. Cada palabra mía, cada confesión. Me tiene cogida por el cuello, Sofía. Si no hago lo que ella dice, voy a la cárcel. Mucho tiempo. Y mi hijo se quedará solo. Sofía miró a su amiga con horror y compasión. ¿Y por eso decidiste destruir a mi familia? ¿Para salvarte el pellejo? No tenía elección. Ángela rompió a llorar, corriéndose el rímel. Es un monstruo, Sofía. No lo entiendes. No es solo la casa. Ella teme a tu padre no por el dinero. Víctor tiene algo. Algún tipo de compromiso contra su protector. Contra ese empresario de la foto. Nélida dijo que si ese secreto sale a la luz, rodarán cabezas no solo en el pueblo, sino en toda la provincia. Me ordenó vigilar cada uno de tus pasos. Cada documento. Secreto. Compromiso. Sofía recordó la nota de su padre, el pendiente es la llave. Se dio la vuelta bruscamente hacia la salida. ¿A dónde vas? Se asustó Ángela. No vayas allí. Hay guardias. Voy a por mi herencia, espetó Sofía. Y si llamas a alguien, Ángela, te juro que encontraré la manera de contarlo de tu accidente. Ya no tengo nada que perder. La finca de los Gutiérrez dormía. Las ventanas estaban a oscuras, solo junto a la verja ardía un farol, iluminando la garita de los guardias. Pero Sofía conocía esa casa mejor que nadie. Sabía que la reja de la ventana del sótano, en el lado norte, llevaba 10 años floja. Se arrastró entre los arbustos de jazmín, se raspó las manos con un cactus espinoso, pero llegó a la pared sin que nadie la viera. Forzó la reja, se coló por la estrecha ventana. El olor de la casa natal le golpeó la nariz, una mezcla de lavanda, madera vieja y cigarrillos caros ajenos. Nélida ya había fumado allí, celebrando su victoria. De puntillas, Sofía subió al desván. Allí se guardaba el trasto que Nélida consideraba la historia de la familia y las cosas que arrebataba a sus víctimas. En el rincón más alejado, cubierto con una sábana polvorienta, había un maniquí. En él colgaba un vestido. Encaje blanco, amarillento por el tiempo. El vestido de novia de su madre. Nélida se lo había llevado como pago de una deuda después del funeral, alegando que la madre de Sofía le debía dinero por medicinas. Sofía se acercó al maniquí. Le temblaban las manos. Se arrodilló y empezó a palpar el dobladillo. Brocado pesado, bordado con cuentas. Centímetro a centímetro. Allí estaba. Algo duro, pequeño, cosido en el forro por el revés. Sacó del bolsillo unas tijeritas de manicura que siempre llevaba encima. Descosió la tela. En la palma le cayó un pendiente de plata. Antiguo, con una gran piedra negra. Una copia exacta del que estaba en la cajita de su padre, solo que sin pareja. Sofía lo alzó hacia la luz de la luna que entraba por la buhardilla. La piedra era extraña, demasiado opaca. La presionó con la uña y se soltó con un clic, como la tapa de un medallón. Dentro estaba vacío. Pero en la base del pendiente, en el hueco de la patilla de plata, algo se veía oscuro. Sofía lo enganchó con una aguja. Era un diminuto rollo. Un trocito de película. Un microfilm. De los que usaban los espías en las películas antiguas y los funcionarios en los 80 para guardar copias de documentos secretos. Despegó la película a contraluz. La imagen era microscópica, pero Sofía, entornando los ojos, logró distinguir un negativo. Era texto. Manuscrito. Y una firma, la firma de aquel mismo empresario de la foto. Y otra firma, al lado. Sofía reconoció ese segundo apellido. Lo veía cada día en el tablón de anuncios a la entrada del pueblo. El jefe de seguridad de la urbanización Arroyo Claro, Sergio Gómez. Y el empresario se llamaba Alejandro Gómez. Eran hermanos. Sofía se apretó una mano contra el pecho. Todo encajó. Por eso la seguridad del pueblo obedecía a Nélida sin rechistar. Por eso el todoterreno negro vigilaba a Arturo. Por eso la policía llegó tan rápido y actuó con tanta dureza. El pueblo entero no era solo una cooperativa.
Era una fortaleza, custodiada por un ejército privado, al mando del hermano del principal capo criminal de la región. Y Nélida era su virreina. No solo robaba dinero. Lavaba dinero de la mafia a través de esa urbanización de élite. Y el padre de Sofía, el constructor, sabía exactamente cómo lo hacían. Y donde estaban enterrados los verdaderos cadáveres, literal y figuradamente. Abajo crujió una tabla del suelo. Sofía se quedó inmóvil. Alguien subía por la escalera. Apretó el pendiente en el puño. Ahora sabía la verdad. Pero esa verdad era mortal. Si la encontraban allí con ese microfilm, no la echarían. La enterrarían en el jardín, bajo el naranjo, junto a quienes intentaron hablar antes. Los pasos se acercaban. Pasos pesados, seguros, de hombre. Sofía miró alrededor. La única vía de escape, la ventana de la buhardilla. Tercer piso. Abajo, la cornisa de hormigón. Pero no había elección. Abrió de par en par la hoja. El viento helado le golpeó la cara. La puerta del desván se abrió. Un haz de linterna potente cortó la oscuridad. Sal, Sofía, sonó una voz tranquila y grave. La voz del jefe de seguridad, Gómez. Sabemos que estás aquí. Nélida dijo que vendrías a por tus trapos. Sofía pasó una pierna por el alféizar. No vine a por trapos, gritó, mirando el asegador. Vine a por su muerte. Y saltó. No hacia abajo, al hormigón, sino de lado, hacia una rama de un viejo roble que crecía pegado a la casa. Las ramas le azotaron la cara, la ropa crujió, pero se sostuvo. Mientras los guardias intentaban entender qué había pasado, Sofía ya se deslizaba por el tronco, apretando en la mano aquel pequeño pendiente de plata que pesaba más que toda esa casa maldita. Sofía corría sin sentir las piernas, sin sentir el dolor de los raspones. En el bolsillo, como un carbón encendido, llevaba el pendiente con el microfilm. Pero ir a la policía era inútil, ahora sabía que allí no la protegerían. El hermano de Gómez, el jefe de seguridad, seguramente ya había enviado avisos. Para la ley, ella era una ladrona que había irrumpido en una casa ajena. Necesitaba otra arma. Publicidad. A la mañana siguiente, cuando el pueblo apenas despertaba, Sofía apareció en la plaza central. Llevaba la misma ropa que el día anterior, pero cuidadosamente limpiada de barro. El pelo estaba recogido con pulcritud. En las manos llevaba un gran bulto. Se acercó al edificio de administración, donde ya se afanaban las mujeres del comité organizador, preparando la mayor fiesta del año, la fiesta de la cosecha. Era una tradición sagrada para los antiguos habitantes, mesa común, canciones, discursos. ¿Sofía? Se sorprendió Teresa Morales, la vecina más anciana, expresidenta del consejo local. ¿Qué haces aquí? Si te lo han prohibido. No he venido a armar un escándalo, doña Teresa, respondió Sofía con calma. Oí que el mantel viejo de la mesa festiva se rompió. Y no llegaron a comprar uno nuevo. Desenvolvió el bulto. Dentro había hilos, agujas y un trozo de lino antiguo que había encontrado entre las cosas de su madre. Puedo arreglarlo, dijo. Gratis. En memoria de mi mamá. A ella le encantaba esta fiesta. Las mujeres se miraron entre sí. El mantel, en efecto, estaba hecho un desastre, los ratones habían roído un agujero justo en el centro. Y sin mantel se consideraba un mal presagio. Bueno. Doña Teresa dudó. Pero solo si lo haces en silencio. Siéntate allí, en el banco, y cose. Sofía se sentó. Extendió sobre las rodillas el enorme mantel blanco, bordado con gallos rojos, y se puso a trabajar. Sus dedos iban rápidos, entrelazando hilos nuevos en el viejo dibujo. A su alrededor empezaron a reunirse las abuelas. Al principio se mantenían a distancia, mirando de reojo a la desterrada con cautela. Pero la curiosidad pudo más. Coses bonito, Sofía. Gruñó una de ellas. Como tu madre. Lo intento, sonrió Sofía, sin levantar la cabeza. ¿Saben? Anoche les conté a los niños un cuento antes de dormir.
Sobre una dueña que adoraba los vestidos bonitos. Tanto, que se gastaba todo el dinero en ellos. Y mientras tanto su casa se pudría. El tejado goteaba, la valla se caía. Pero ella seguía comprándose abrigos nuevos. Las abuelas se quedaron calladas. ¿Y qué pasó?, preguntó Teresa, acercándose un poco más. Que los vecinos pensaban, si la dueña va cubierta de oro, entonces en su casa hay riqueza. Pero en realidad se quedaba con el dinero que los vecinos le daban para arreglar la carretera y se lo gastaba en sí misma. Un murmullo recorrió al grupo. ¿A qué insinúas?, frunció el ceño Teresa. No insinúo. Coso, Sofía señaló con la aguja la carretera que pasaba junto a la plaza. El asfalto estaba lleno de baches, los bordillos deshechos. Miren. Cada mes aportamos $50 para el mantenimiento. En el pueblo hay 200 casas. Esos son 10,000 al mes. 120,000 al año. En 20 años, $2,400,000. Hizo una pausa, dejando que las cifras se asentaran en las cabezas de las ancianas. Y ahora miren la carretera. No la han reparado desde 1998. Miren la torre de agua, gotea cada primavera. Miren las farolas, la mitad no funciona. ¿Dónde está el dinero, doña Teresa? Pero. Gastos, balbuceó la anciana, desorientada. Nélida dice que las tuberías son caras, que subieron los impuestos. ¿Y han visto el abrigo de piel de Nélida?, preguntó Sofía en voz baja. El nuevo, de bisón. Cuesta $5,000. ¿Y su coche? ¿Y las obras de su casa, que hace cada año? ¿Creen que eso sale de la pensión de una viuda de funcionario? Sofía volvió a inclinarse sobre la costura. Yo soy modista. Entiendo de telas. Vi los recibos que Nélida tiraba a la basura cuando yo le limpiaba. Seda de Italia, terciopelo de Francia. Se viste con el dinero que ustedes entregan para la basura y la seguridad. Lleva sus carreteras puestas. Las abuelas guardaron silencio. Empezaron a mirarse unas a otras. En sus ojos se encendió esa chispa de sospecha que es peor que cualquier prueba. Recordaron sus tejados con goteras, sus vallas rotas, y como en la caja nunca había dinero para arreglos. Pues es verdad, susurró una. El año pasado reunimos dinero para la bomba y nunca la compraron. Dijeron que unos estafadores se lo llevaron. Y justo entonces Nélida se fue a un balneario a Cancún, añadió otra. Sofía siguió cosiendo. No solo remendaba el agujero. Iba tejiendo la verdad en la tela. Sabía que para la noche esos rumores volarían por todo el pueblo más rápido que el viento. Nélida podía comprar a la policía, pero no podía comprar los chismes de las viejas. Al atardecer, cuando Sofía estaba terminando el trabajo, se le acercó una joven, la tesorera del pueblo, que siempre le tuvo miedo a Nélida. Sofía miró alrededor, comprobando que nadie las viera, revisé las cuentas. Tienes razón. Hay agujeros. Agujeros enormes. El dinero se iba a empresas fantasma. Construcción primera, Elite Servicio. ¿Y quién firmaba las transferencias?, preguntó Sofía. Nélida. ¿Y? La tesorera dudó. ¿Y tu marido? Arturo. Sofía se quedó quieta con la aguja en la mano. ¿Arturo? Sí. Figura como director de esas empresas. Todo el dinero pasaba por él. Sofía cerró los ojos. El rompecabezas encajó por completo. Arturo no solo le tenía miedo a su madre. Estaba atado a ella por sangre y por dinero. Robaba junto con ella. ¿Pero para qué? Arturo no necesitaba abrigos de piel ni diamantes. Tiene deudas, Sofía, susurró la tesorera. De juego. Perdía millones en casinos clandestinos de la ciudad. Nélida cubría sus deudas con la caja común. Y a cambio él firmaba todo lo que ella le ponía delante. No es una víctima, Sofía. Es cómplice. Sofía sintió que algo se le quebraba por dentro. El último hilo de compasión hacia su marido se rompió. No la traicionó por miedo.
La vendió a ella y a los niños para pagar sus deudas de cartas. Permitió que su madre las echara a la calle porque, si no, Nélida dejaría de darle dinero para jugar. Sofía cortó con cuidado el hilo. El mantel estaba terminado. Ya no había agujero. Se puso de pie, dobló la tela blanca y miró el edificio del ayuntamiento comunal, donde ya había luz en las ventanas. Gracias, Elena, le dijo a la tesorera. Me ayudaste mucho. Ahora sabía cómo golpear. Nélida creía que era invulnerable a la espalda de Gómez. Pero tenía un punto débil, su hijo perfecto. Y su avaricia, que escondía bajo la máscara de benefactora. Sofía acarició el bordado del mantel. Mañana, en la fiesta, ese mantel cubriría la mesa. Y ella no contaría un cuento, sino la verdad. Con nombres, cifras y fechas. Esperen, susurró Sofía a la oscuridad. Mañana contaremos su cosecha. Sofía regresó al granero de don Mateo, pero no se acostó. Toda la noche, a la luz de una lámpara de queroseno, siguió trabajando en el mantel. Ahora, con las cifras exactas, su aguja se movía con precisión quirúrgica. No bordaba solo flores y espigas. En el complejo ornamento de hilos rojos y negros iba entretejiendo fechas, 1998, 2005, 2015. Y cantidades, 10.000, 50.000. Para un ojo ajeno era solo un dibujo rico. Pero para quienes sabían dónde mirar, para la tesorera Elena, para los viejos contables del pueblo, era un libro de cuentas bordado a punto de cruz. Una crónica del robo. Al amanecer el trabajo estaba terminado. Sofía extendió el pesado lienzo de lino. Se veía majestuoso y siniestro. Ahora tenía que prepararse a sí misma. En un viejo arcón de don Mateo, entre trapos, encontró un retal de lino áspero, azul. No, no azul, gris oscuro, casi negro, como un cielo de tormenta. Era el color del duelo y de la venganza. Sofía cortó la tela sobre su propio cuerpo, sin patrones. Cosió un vestido tipo pichi, sencillo, severo, hasta el suelo. Exactamente como aquel con el que su madre había salido por la puerta de la casa de campo hacía 20 años, cuando Nélida la echó a la calle con la pequeña Sofía en brazos. Era un símbolo. Un recordatorio. El fantasma del pasado que regresaría para pedir cuentas a los vivos. Mientras tanto, en la casa de los Gutiérrez reinaba el ajetreo. Nélida se probaba ante el espejo un vestido nuevo color vino burdeos. Mamá, Arturo estaba en el umbral, retorciendo nervioso el puño de la camisa, ¿y si no conviene? ¿Y si cancelamos la cena? ¿Cancelar? Nélida se volvió hacia su hijo con los ojos brillantes. ¿Te has vuelto loco? Hoy viene Alejandro Gómez. Él mismo. Quiere felicitarme personalmente por la recuperación de la propiedad. Es mi triunfo, Arturo. Todo el pueblo verá quién es la verdadera dueña aquí. Mamá, en el pueblo susurran, Arturo bajó la voz. Dicen que Sofía prepara algo. Las viejas del mercado hablan de un mantel. De cifras. ¿Sofía? Nélida resopló. Sofía es una indigente que duerme en un granero. ¿Qué puede hacer? ¿Bordarme una maldición en un pañuelo? ¿Qué cosa? Es lo único que sabe hacer. No seas cobarde, Arturo. Eres mi hijo. Mi hijo. Compórtate como es debido. Hoy te sentarás a la derecha de Gómez. Arturo bajó la cabeza. Quería decirle a su madre que sabía lo de sus deudas, que ella había usado su firma. Pero el miedo a ella era más fuerte. Salió en silencio. Por la noche, la plaza central del pueblo se transformó. Las mesas largas se dispusieron en forma de U. Las guirnaldas brillaban, la música sonaba. Los vecinos se reunían en familia, llevando tartas caseras y tamales. Pero en el aire flotaba una tensión, todos sabían que aquella noche ocurriría algo fuera de lo común. Sofía apareció en la plaza una hora antes del inicio. Iba sola. A los niños los dejó con don Mateo, bajo la estricta orden de no salir. Avanzó entre la multitud con su vestido gris oscuro, recta como una cuerda tensa. La gente se apartaba.
Nadie se atrevía a detenerla. Incluso la seguridad de Gómez, que ya había acordonado el perímetro, vaciló. En las manos, Sofía llevaba el mantel. Se acercó a la mesa principal, donde ya colocaban los cubiertos para los invitados de honor. Esto es para la fiesta, dijo en voz alta, dirigiéndose al encargado. Es tradición. La fiesta de la cosecha no se celebra sobre tablas desnudas. El encargado, un chico joven, la miró desconcertado y luego miró a Teresa Morales, que se había acercado. Que lo ponga, asintió la vieja doña. Es nuestro mantel. De la comunidad. Sofía desplegó la tela. El lino blanco con bordado rojo cubrió la mesa. Los motivos quedaron lisos, las cifras se escondieron en los entrelazados del ornamento, esperando su momento. Sofía se apartó a la sombra de los viejos tilos, desde donde se veía todo el perímetro. 10 minutos después llegó el cortejo. Da limusina negra bajó Alejandro Gómez, el mismo empresario de la fotografía, solo que más viejo y más corpulento. A su lado iba su hermano, jefe de seguridad. Detrás avanzaba Nélida, radiante de sonrisa. Arturo iba arrastrándose al final. Ocuparon los asientos en la cabecera. Nélida se sentó en el centro, justo frente al lugar donde Sofía había bordado la cifra más grande, la suma robada el año pasado. Sofía apretó el teléfono en el bolsillo. Esperaba una señal. No sabía cuál, pero sentía que su padre debía darla. El teléfono vibró. Sofía lo sacó. Un SMS de un número desconocido. Hija, estoy en la comisaría del distrito. Me entregué. Escribí una confesión formal de que estoy vivo y exigí un juicio público. No podrán matarme mientras esté en una celda con acta y protocolo. Pero intentarán taparlo. Tienes 2 horas, antes de que Gómez use sus contactos y me convierta en loco otra vez. Actúa. Ahora o nunca. Papá. Sofía casi dejó caer el teléfono. Su padre se había sacrificado. Había salido de las sombras para darle una oportunidad. Ahora no era solo una lucha por la casa. Era una carrera contra la muerte. Si no destruía a Nélida y a Gómez allí mismo, delante de todos, declararían a su padre inimputable y lo volverían a meter en el psiquiátrico. O lo encontrarían colgado en la celda. Sofía respiró hondo. El aire frío de la tarde le quemó los pulmones. Había llegado la hora. Salió de la sombra de los árboles y se dirigió hacia la mesa iluminada. La música se apagó. Todas las miradas se clavaron en la figura del vestido gris que avanzaba hacia el palco. Nélida la vio y se quedó inmóvil con la copa en la mano. Su sonrisa se congeló y se convirtió en una mueca. Gómez frunció el ceño y le susurró algo a su hermano, el jefe de seguridad. Este se movió para interceptar a Sofía. Pero Sofía no se detuvo. Alzó la mano, y en ella brilló un objeto plateado. Buenas noches, vecinos. Su voz sonó clara y sonora en el silencio. Perdonen que venga sin invitación. Pero he traído un brindis. Por los dueños de nuestra mesa. Y por quienes pagaron esta mesa. Sofía dio un paso hacia la mesa, ignorando al guardia, que ya estiraba la mano hacia la funda del arma. Pero ella no lo miró. Miró a las mujeres sentadas a lo largo de los bancos. Miren el mantel. Gritó. Mírenlo bien, miren los dibujos delante de ustedes. Teresa Morales, sentada más cerca que nadie, se puso las gafas. Pasó el dedo por el gallo rojo bordado frente a su sitio. En la cola del ave se leían con claridad las cifras, mayo de 2015. $3,000. Reparación del techo del club. Pero si eso. Susurró, empalideciendo. Ese es el dinero que reunimos cuando se cayó el techo. Y Nélida dijo que el contratista se había fugado con la caja. Y miren aquí, Alba, Sofía señaló el lugar de la esposa del juez. Septiembre de 2018. $10,000. Sustitución de tuberías. Las tuberías nunca se cambiaron, ¿verdad? Un murmullo recorrió las filas. Las mujeres empezaron a levantarse, inclinándose sobre el mantel. Cada voluta, cada hoja escondía una fecha y una cantidad.
Era el mapa de su engaño. La crónica de su ceguera. Es mentira. Nélida se puso en pie de un salto, volcando la copa de vino. La mancha roja se extendió sobre el mantel blanco como sangre, justo encima de la fecha 2023. Esa loca se lo ha inventado todo. Seguridad, sáquenla. El jefe de seguridad de Gómez dio un paso, pero de pronto don Mateo le cortó el paso. El viejo granjero salió de la multitud con una horca en las manos. Tras él se plantaron los hombres del pueblo, militares retirados, ingenieros, médicos. Habían visto las cifras. Y comprendían que los llevaban robando años. No toques a la chica, dijo don Mateo con voz sorda. ¿Qué, me están montando un motín? Rugió el empresario Gómez, levantándose de su asiento. ¿Saben quién soy? Yo arraso este pueblo con la tierra. Y esto es para usted, Alejandro. Sofía alzó la mano con el pendiente. Un saludo de mi padre, Víctor Abrera, a quien usted y su amiga enterraron en vida. Presionó el pequeño cierre del pendiente. Aquí dentro hay un microfilme. Una copia de su recibo de cobro de comisiones por la construcción de una carretera que no existe. Y algo más. Una confesión de cómo exactamente eliminó a sus competidores en los años 80. El original está ahora en la fiscalía junto con mi padre, que está declarando. El rostro de Gómez se volvió gris. Lo entendió. Era el final. No solo un escándalo, cárcel. La vieja guardia que lo cubría no iba a proteger a alguien que había caído de una forma tan estúpida. Se dio la vuelta en silencio y se fue hacia el coche. Rápido, casi corriendo. Alejandro. Chilló Nélida. ¿A dónde vas? No puedes abandonarme. Gómez ni siquiera se volvió. Su limusina arrancó, levantando polvo sobre la mesa festiva. El jefe de seguridad, su hermano, escupió al suelo y hizo un gesto a sus hombres. Ellos también retrocedieron, disolviéndose en la oscuridad. Los mercenarios no luchan por los perdedores. Nélida se quedó sola. En medio de la plaza, con su vestido burdeos, frente a la enorme mancha roja sobre el mantel. Ustedes. Cerdos desagradecidos. Gritó, recorriendo a la multitud con una mirada enloquecida. Yo lo hice todo por ustedes. Yo mantuve este pueblo en orden. Sin mí se habrían pudrido en la mugre. Se abalanzó hacia Sofía, levantando la mano para golpearla. El rostro se le deformó de odio, las uñas iban directas a los ojos de la nuera. Pero el golpe no llegó a su destino. Entre Sofía y Nélida se plantó Teresa Morales. Y a su lado, Elena, la tesorera. Y una decena más de mujeres. Se alzaron como un muro. Vete, Nélida, dijo Teresa en voz baja. Vete antes de que llamemos a la policía. Aunque. Sofía dijo que la policía ya viene. Nélida retrocedió. Buscaba apoyo. Arturo. Llamó a su hijo. Arturo, diles algo. Defiende a tu madre. Arturo estaba a un lado, encogido como un ovillo. Los hombres lo miraban. Lo miraban con desprecio. Yo no sabía. Balbuceó. Yo pensé. Robaste con ella, le escupió a la cara el viejo coronel, el vecino de la derecha. Para tapar tus deudas de juego con las cartas. Largo de aquí. Que no vuelva a olerse tu presencia en el pueblo. Alguien empujó a Arturo por la espalda. Luego otra vez. Lo sacaron literalmente del círculo de luz, hacia la oscuridad, donde estaba su coche abandonado. Se sentó al volante y se fue sin mirar ni a su madre, ni a su mujer, ni a la casa que había traicionado. Nélida se quedó completamente sola. Su séquito se dispersó. Su poder se hizo añicos. Permanecía allí, encorvada, y de pronto a todos les pareció una mujer muy pequeña y muy vieja, con un vestido caro ridículo. Fuera, dijo Sofía. Y Nélida se fue. Caminó entre la multitud y la gente se apartaba de ella como de una apestada. Nadie gritó, nadie tiró piedras. El silencio absoluto era más terrible. Era una condena social. La muerte de la reputación.
Un mes después, el pueblo de Arroyo Claro era irreconocible. Quitaron las barreras de seguridad. En la entrada ahora estaba un simple vigilante, don Mateo. Empezaron a reparar la carretera con el dinero que lograron recuperar por vía judicial de las cuentas embargadas de Nélida y de Gómez. A Nélida la desalojaron. Intentó pleitear, pero después del testimonio de Víctor Abrera y del archivo de microfilmes que salió a la luz, ya no le quedaba ninguna posibilidad. La despojaron de todos los cargos y privilegios. Dicen que vive en un piso de una sola habitación en las afueras de la ciudad, donde los vecinos no saben quién es y ni siquiera la saludan, porque ella todavía mira a todos por encima del hombro. Arturo desapareció. A Sofía le llegaron rumores de que trabaja como taxista en algún lugar del sur del país. No llamó ni una sola vez a los niños. Víctor Abrera volvió a casa. Le retiraron todos los cargos. Ahora a menudo se sienta en la terraza, fuma un puro y enseña a sus nietos a jugar al ajedrez. Sus manos dejaron de temblar. ¿Y Sofía? Sofía se convirtió en la presidenta de la cooperativa. La eligieron por unanimidad. No dejó la costura, su taller ahora ocupa toda la planta baja de la casa grande. Le llegan clientas desde la propia capital. Pero lo que más le gusta es coser para los suyos. Por las tardes, cuando se apaga el ruido de la máquina de coser, sale al jardín. Mira los viejos naranjos que plantó su padre, la luz en las ventanas donde se ríen sus hijos. Y a veces saca de la cajita aquel mismo pendiente de plata. No como un trofeo, sino como un recordatorio de que la verdad puede ser afilada como una aguja, pero solo ella es capaz de coser de nuevo una vida desgarrada. Ahora sí, de verdad, es su casa. Y nadie volverá a atreverse a llamarla defectuosa. Porque ella es dueña de su destino. Bueno, queridos míos, esta es la historia. Sinceramente, cuando leí lo del mantel, a mí mismo se me puso la piel de gallina. ¿Qué opinan? ¿Actuó bien Sofía? Al fin y al cabo, en esencia, le destrozó la vida a su suegra y a su marido. Podría haber aceptado el dinero y marcharse, empezar de cero en algún lugar más lejos. Pero eligió luchar. ¿Valió la pena? ¿O la venganza es un plato que envenena también a quien lo sirve? Escríbanlo en los comentarios, ¿qué habrían hecho ustedes en su lugar? ¿Habrían perdonado a Arturo? ¿Habrían sentido lástima por la vieja Nélida? Me interesa mucho su opinión, porque la vida es complicada, y no siempre todo se divide en blanco y negro. Si les gustó la historia de Sofía y su difícil camino hacia la verdad, por favor den like a este video. Eso ayuda muchísimo a que nuestro canal crezca y pueda alegrarlos con nuevos relatos. Y suscríbanse si todavía no están con nosotros, por delante tenemos muchas más dramas apasionantes e historias de la vida. Si les quedaron preguntas sobre la trama o quieren saber cómo siguió el destino de los personajes, pregúntenlo en los comentarios, sin falta leeré y responderé a los más activos. Les deseo todo lo mejor.